Gracias, presidenta. Quiero iniciar mi intervención saludando con mucho gusto la presencia del Colegio de Profesionistas en Podología de México AC. Sean bienvenidos al Congreso del Estado de Tlaxcala. Saludo también con mucho respeto a mis compañeros diputados y de manera especial a la diputada Lupita, quien es presidenta de la Comisión de Salud y a la cual seguramente va a ser turnada esta iniciativa. Asamblea Legislativa. Quienes suscriben: diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 5, fracción primera, 9, fracción segunda, 10, apartado A, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 114 y 118 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, someto a consideración del Pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala en materia de podología, diabetes y pie diabético, al tenor de la siguiente exposición de motivos. El derecho a la salud busca garantizar que todas las personas logren crecer y desarrollarse adecuadamente, asimismo que vivan en un ambiente con estándares mínimos de bienestar, lo cual se logra cuando el Estado es capaz de otorgar condiciones como el acceso a profesionales de la salud, medicamentos, alimentación, educación, así como servicios preventivos que contribuyan a conservar una vida sana. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que se le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial a la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Por cuanto hace al derecho a la salud de nuestro país, este se encuentra garantizado por el artículo 4 de la Constitución Política Federal al establecer que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y las modalidades para el acceso de los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Si bien el derecho a la salud se ha encontrado importante respaldo jurídico y han existido esfuerzos por parte del Estado para salvaguardar la integridad de las personas, esto no ha sido suficiente, ya que desde hace mucho tiempo una pandemia silenciosa, pese a no ser causada por una enfermedad tan transmisible, ha ido ganando terreno, ya que ha encontrado un campo fértil en malos hábitos alimenticios y en la poca o nula actividad física peligrosamente que se ha normalizado. Estoy hablando de la diabetes. En México, de acuerdo a los datos de la Federación Internacional de la Diabetes, ocupamos el 8º lugar en el mundo en incidencia de este padecimiento, a la par que el gobierno federal, al mes de noviembre del 2022, dio a conocer que en nuestro país viven 12.4 millones de personas. Repito, 12.4 millones de personas con diabetes tipo 1, 2 o gestacional, que puede ocasionar daños irreversibles en la vista, el riñón o en la piel. Tan solo en el año 2018 se reportaban 8.542.718 casos, lo que significa que en tan solo poco más de 2 años se registraron alrededor de 4 millones de nuevos diagnósticos. De acuerdo a la misma fuente, la diabetes mellitus o diabetes tipo 2 es la más común en personas mayores de 60 años. Sin embargo, pueden presentarse en cualquier edad, ya que el 10.3% de la población de 20 años o más tiene un diagnóstico previo de diabetes. Esta enfermedad se encuentra manifiesta cuando el páncreas no produce insulina suficiente o el organismo no se utiliza eficazmente para regular el azúcar en la sangre. La diabetes tipo 1 se presenta en la niñez o en la juventud y la gestacional. Se desarrolla debido a las hormonas asociadas al embarazo y la provoca por medicamentos esteroides que incrementan la glucosa. En el 2021, el 13% de las defunciones en el país fueron a causa de la diabetes mellitus, con un total de 140.729 personas que perdieron la vida, en su mayoría de adultos mayores. Por entidad federativa, Tlaxcala se colocó en tercer lugar con mayor número de decesos a causa de diabetes, con el 14.5%, solo detrás de Puebla, que presentó una tasa de mortalidad del 15.7%, y de Veracruz, que presentó el 15.6%.
La Organización Mundial de la Salud ha afirmado que entre los pacientes que viven con diabetes, el desarrollo de úlceras en la piel presenta un enorme riesgo de provocar discapacidad y, en el peor de los casos, la muerte, además de los grandes costos sustanciales que impactan la economía familiar si no se previene o controla efectivamente. El pie diabético se entiende como la alteración de la estructura anatómica y funcional de la extremidad a causa de hiperglucemia constante y sostenida en el organismo, lo que genera cambios a nivel neurológico y vascular. Asimismo, se encuentra asociado por un factor detonante que va a formar una úlcera en el pie. De acuerdo a diversos estudios, las personas con diabetes tienen una probabilidad del 15 al 25% de desarrollar una úlcera de pie diabético y una tasa de recurrencia del 50 al 70% durante los siguientes 5 años de concurrida la primera afectación. Asimismo, los pacientes con úlceras recurrentes requieren amputación en un 71 al 85% de los casos, lo cual significa que las personas con diabetes tienen al menos 10 veces más de probabilidades de sufrir una amputación. La OMS estima que cada 30 segundos se pierde una pierna en el mundo, lo que significa más de 2.500 extremidades al día. La amputación causada por el pie diabético conlleva una reducción en la calidad de vida, así como cambios importantes en el ámbito social y laboral. Imagínense ustedes sin una extremidad. Muchos pacientes necesitan asistencia especial o ser hospitalizados debido a enfermedades causadas por la limitada inmovilidad. Además, después de una primera amputación, el riesgo de perder otra pierna aumenta del 9 al 17% durante el primer año y del 25 al 68% durante los 3 a 5 años posteriores. También existe una alta tasa de mortalidad después de una amputación, cerca del 50% de probabilidad de que esto ocurra a los 5 primeros años y del 61% en los 7 primeros años. En México, del 2012 al 2018, las amputaciones por pie diabético se incrementaron en un 7%, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018-2019. 8 de cada 10 amputaciones en el país son causadas por complicaciones de diabetes mellitus, que cuestan tanto al país como a las familias entre el 85 y 120 mil pesos. Sin embargo, los costos terminan siendo completamente superiores a los formalmente estimados, ya que se adquiere una discapacidad permanente que limita la movilidad, dificulta trabajar, requiere la adquisición de muletas, sillas de ruedas, prótesis u otros apoyos, o bien imposibilita definitivamente a la persona a valerse por sí misma. Todo esto hace la diabetes. Por lo anterior, se estima que todas las personas con diabetes deben de acudir continuamente al podólogo, ya que de esta manera existen altas probabilidades de prevenir las complicaciones en las extremidades, de prevenir las amputaciones, no solo a través de la higiene y del adecuado corte de uñas, sino que debajo de una estricta vigilancia podológica se pueden determinar las anomalías en la marcha que provocan callosidades o afectaciones y laceraciones, así como la presencia de deformidades en los pies y una alteración biomecánica que, una vez atendidas mediante aparatos ortopédicos u otros tratamientos, previenen la aparición de úlceras, principal síntoma visible del pie diabético. Podemos definir a la podología como aquella rama de la actividad médica que se ocupa del tratado o estudio de la piel del paciente sano, del pie efectivamente, así como de las afectaciones estructurales y funcionales del mismo. Su actividad comprende acciones de identificación, prevención, tratamiento, pronóstico y atención que conduzca a lograr el bienestar del pie de los pacientes y las manifestaciones sistemáticas relacionadas. Por ello, el podólogo tiene un papel sumamente importante aún y cuando ya exista la presencia de úlceras en los pies, ya que al prescribir el tratamiento adecuado se logra la descarga de presión en la herida y mediante procedimientos se llega a la eliminación del tejido necrótico y de la carga bacteriana en la lesión.
lo que contribuye a disminuir la infección, el dolor, el olor y la prevención de la amputación. Con esto, las personas diabéticas pueden seguir teniendo sus extremidades. Sin duda, la intervención de los podólogos resulta crucial y determinante en las fases más avanzadas de la diabetes, ya que una cultura de prevención mediante pequeños cambios, con el cuidado diario de los pies, así como un diagnóstico a tiempo, nos permite no solo generar ahorros importantes al Estado y a las familias que acceden a los servicios de salud, sino que garantiza sostener una adecuada calidad de vida y evita el sufrimiento y la desesperación de la persona y de quienes lo rodean, a encontrar en la amputación la única esperanza de salvar su vida. Por ello, y a fin de armonizar el alza en los casos de diabetes en México hacia una disminución, así como evitar la pérdida de extremidades y sacar a Tlaxcala de entre los primeros 3 lugares en mortandad nacional, a través de la presente iniciativa se propone reconocer la importante labor de los podólogos, quienes como profesionales de la salud son indispensables en la prevención y en la atención de una de las principales complicaciones de la diabetes mellitus. Asimismo, se propone integrar en la Ley de Salud del Estado previsiones para que en el ejercicio de la acción de prevención y control de las enfermedades no transmisibles se considere la divulgación permanente de las medidas básicas de prevención, diagnóstico y tratamiento de la diabetes, la que deberá incluir información sobre las medidas de prevención, atención oportuna y tratamiento del pie diabético, el fomento de actividades deportivas y el acondicionamiento físico con la intención de disminuir estos padecimientos, así como la formación de un comité de expertos que a través de las Secretarías de Salud y de Educación del Estado se ocupen de la prevención y el diagnóstico entre los estudiantes del Estado. Por último, y a fin de aumentar la capacidad operativa en la presente iniciativa, se propone facultar a las autoridades en la materia a celebrar convenios de colaboración con otras autoridades estatales, municipales e iniciativa privada que permita cumplir con los objetivos planteados. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda, y 10, apartado A, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se reforma la fracción segunda del artículo 110 y el segundo párrafo del artículo 118 y la fracción tercera del artículo 145, el segundo párrafo del artículo 174 y se adiciona el artículo 174 bis, todos de la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue. Artículo 110. La atención del adulto y del adulto mayor tienen carácter prioritario y comprenden las acciones siguientes. Fracción primera queda igual. Fracción segunda, proporcionar acceso oportuno y gratuito a tratamientos de cáncer cérvico-uterino o de mama, cáncer de próstata, obesidad, hipertensión arterial y diabetes mellitus, que incluirá las medidas de prevención y atención del pie diabético. Fracción tercera queda igual. Párrafo segundo queda igual. Artículo 118, primer párrafo, queda igual. Segundo párrafo, para el ejercicio de las actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos en el campo de la medicina, odontología, veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, radiología, terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, prótesis, órtesis, trabajo social, nutrición, patología, podología, bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, embalsamientos y sus ramas, se requiere que los diplomas correspondientes hayan sido expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes. Artículo 145, primer párrafo queda igual, fracciones primera y segunda quedan igual, fracción tercera, orientar y capacitar a la población preferentemente en materias de nutrición, obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, salud reproductiva, riesgos de automedicación, prevención de la drogadicción, salud ocupacional,
uso adecuado de los servicios de salud, cuidado del medio ambiente, prevención de accidentes, prevención y rehabilitación de la discapacidad y detención oportuna de las enfermedades. Artículo 174, primer párrafo, queda igual. Segundo párrafo, son motivo de notificación a la autoridad sanitaria más cerca de los siguientes padecimientos o defunciones de enfermedades no transmisibles: fiebre reumática aguda, hipertensión arterial, bocio endémico, obesidad, diabetes mellitus, indicando si se ha desarrollado pie diabético, así como enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares, asma, cirrosis hepática, intoxicación por plaguicidas, intoxicación por ponzoña de animales, intoxicación por picadura de alacrán y otras. Artículo 174 bis. Tratándose de la diabetes mellitus, las acciones de prevención y control a que hace referencia el artículo 173 de la presente ley deberán incluir las siguientes medidas. 1. Priorizar la divulgación permanente de las medidas básicas de prevención, diagnóstico y tratamiento a través de las instituciones públicas de salud y de medios masivos de comunicación. 2. Con el apoyo de profesionales en la materia, incluir información sobre las medidas de prevención, atención oportuna y tratamiento del pie diabético. 3. La instrumentación de actividades deportivas y de acondicionamiento físico que contribuyan en la lucha contra la diabetes, la obesidad y las enfermedades cardiovasculares. 4. La formación de un comité de expertos que a través de las Secretarías de Salud y de Educación del Estado realicen visitas periódicas a las instituciones educativas de todos los niveles con fin de prevenir la obesidad y la diabetes entre la población estudiantil y personal docente. 5. Celebrar convenios de colaboración con autoridades estatales y municipales e iniciativa privada para el cumplimiento del presente artículo. Y 6. Las que determinen las autoridades de salud en el Estado. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto, al Ejecutivo para que lo sancione y lo mande a publicar, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 28 días del mes de septiembre del año 2023. Atentamente, diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Es cuanto, señora presidenta.